Un fuerte aplauso, felicidades. Muchas gracias. Carmen de la Legua homenajeó a uno de sus vecinos más ilustres, alguien que es parte de la historia de la televisión peruana. Baruch Ifcher, el hombre que en los años 90 se convirtió en el símbolo de la resistencia de la prensa frente a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, reaparece públicamente. Pero su retorno no es solo un acto de nostalgia, es una sacudida absoluta al panorama político actual. El perseguido del ayer hoy rompe el silencio. Yo dije que no voy a votar por Keiko Fujimori, voy a votar por la K, por la libertad, por la democracia. Y yo espero que Keiko realmente va a hacer o va a cambiar la imagen que tenía el gobierno de su papá con Montesinos. Para entender el peso de sus declaraciones, hay que recordar quién es Baruch Ifcher. Llegó al Perú en 1970 desde Israel y en este mismo distrito, Carmen de la Legua fundó Productos Paraíso, un imperio de la industria del descanso. Pero su historia cambió para siempre cuando tomó las riendas de Frecuencia Latina. En 1992 sufrió el horror del terrorismo cuando un coche bomba de Sendero Luminoso destruyó su canal. Un atentado sobre el cual el propio Ifcher hoy arroja sospechas de infiltración del Servicio de Inteligencia Nacional. 5 años después, el extinto programa Contrapunto reveló las torturas a Leonor La Rosa, uno de sus amigos y coincidentemente quien tuvo la firma de su nacionalidad en manos, recuerda. Yo había sido secretario del Consejo de Ministros y por mis manos había pasado esa nacionalidad aprobada por el Consejo de Ministros del presidente Belaúnde de los años 80. Así que yo había actuado un poco como notario en mi cargo de secretario del Consejo de Ministros y por lo tanto tuve que testificar que era cierto que existía un expediente de nacionalidad que el gobierno de Fujimori quería desconocer en su momento. Hoy, 3 décadas después de aquel exilio forzado, Ifcher recibe el calor de su gente en el Callao. Y al ser consultado por ese homenaje, el último broadcaster de la televisión responde con una mezcla de ironía y humildad. La verdad necesitaba un espejo yo para convencerme que es real lo que dicen. He tomado la decisión. Aunque no olvida los estragos del gobierno de Alberto Fujimori, paradójicamente ve el gobierno de Keiko Fujimori con optimismo. Incluso se atreve a trazar un paralelo histórico con el segundo gobierno de Alan García. Ella tiene todo el chance y hasta ahora está demostrando que también quiere poner un gobierno que no sea solamente de su partido. Y me acuerdo que Alan García, que hasta hoy día era segundo gobierno de él, el mejor, me acuerdo que los apristas lloraron y le han dicho a Alan, pero no tenemos suficientes ministros apristas. Y en el segundo gobierno Alan lo ha demostrado con buen gobierno. Una mirada de reconciliación y madurez política que su entrañable amigo no solo comprende, sino que respalda firmemente, recordando la férrea resistencia de Ifcher desde las sombras del destierro. Siempre he visto en él un interés por salvar la democracia. Yo lo he visitado y he estado con él cuando estuve en el exilio, perseguido por el montesinismo en las épocas pasadas, cuando fue intervenido por el gobierno de Fujimori en su época, el Canal 2, y hizo una gran lucha desde fuera, y finalmente el tiempo cura heridas y el tiempo nos hace olvidar agravios, y por el Perú hay que evidentemente buscar la unidad y la concordia, ¿no? A sus 86 años, completamente enfocado en su icónica fábrica Paraíso, Baruch Ifcher ya no necesita una pantalla para hablarle al país. El hombre que puso en jaque a una dictadura bendice el futuro político de la heredera del fujimorismo. Una pirueta de la historia que para algunos es una capitulación ante el pasado, pero que para el último broadcaster del Perú es el único camino hacia la concordia de un país que sigue buscando su rumbo.